Esto es Hell Explosive Podcast, el espacio donde entrenar no tiene por qué ser aburrido, sino simplemente lo contrario. Nosotros decimos 50% entrenamiento, 50% entretenimiento y 100% salud real. Comenzamos. Muy buenas a todos y a todas, un día más aquí en el podcast de Entrenar y Moverse Mejor, en el podcast de Hell Explosive. Y hoy, como ven, estoy yo solo, no hay ninguna entrevista y me dirán o me preguntarán por qué es esta ocasión o en este episodio ocurre esto cuando realmente esta temporada iba a ir de entrevista. Pues bueno, digamos que no he podido cuadrar ninguna entrevista que me hubiera gustado para esta ocasión. Pero sí se me ocurrió que hay algo que la gente más nueva del centro, pues quizás se puede quedar intrigada o puede estar pues con ciertas dudas y le gustaría, amor, escuchar un poco, digamos, cómo surgió el centro en el que hoy pues están entrenando o les gustaría entrenar o ya han entrenado, ¿no? Entonces, lo que hice durante esta semana es proponerle a ustedes que me hicieran algunas preguntas. Me llegaron muchas, pero sí es cierto que solamente pude elegir 10 u 11. No recuerdo bien si eran 10 u 11. Sí es cierto que las tengo apuntadas aquí y voy a ir respondiéndolas una a una. Así que este episodio va sobre Hell Explosive y cómo surgió esto para darle lo que hoy tenemos en el día a día. En este caso, pues un centro, ya saben, de entrenamiento individualizado, donde intentamos adaptar cada contexto y cada situación para que o consigan o busquen esas metas que tanto han perseguido durante mucho tiempo o incluso le han surgido desde hace no tanto tiempo, ¿no? Entonces, en primer lugar, la primera pregunta, y obviamente me parece la más interesante para ordenarla, era ¿por qué llamé Hell Explosive a este centro? Y realmente hay dos respuestas a esta ocasión, o a este tema, ¿no? En este caso. La primera de ellas, yo cuando me formé en el centro de Hell Space, con Lauren, Aarón, Isaac, etc, etc, etc. ¿Qué ocurre? Que para mí ellos fueron las personas que me motivaron a dar el paso y sobre todo a centrarme o a focalizarme más y profesionalizarme, por supuesto, en este campo. Entonces, digamos que una de las referencias que tuve fue este centro y la parte de salud que tanto pues ellos intentaban inculcarme a mí y a mis compañeros, por supuesto. Por otra parte, la, digamos, palabra explosive viene desde una parte más quizás de la fuerza, y quizás es porque seguía una cuenta de David Marchante, de Power Explosive, que me gustaba muchísimo. Me gustaba muchísimo porque, aparte de tener ese gen emprendedor que siempre he tenido dentro, pues también quizás tocaba esa parte de la fuerza que para mí es tan clave y sigue siéndolo, por supuesto, y además con todos los avances que tenemos detrás, pues por supuesto que todavía pues me nace todavía un poquito más, ¿no? Entonces esa digamos que sería la primera respuesta corta, pero la segunda respuesta y quizás la que ha hecho que ese nombre permanezca y se consolide ha sido pues un poco la percepción que yo tengo del entrenamiento, ¿vale? Obviamente mi percepción no es la mejor ni mucho menos, es la que yo considero que es apropiada, la que yo considero que debe ser la que tiene que tener la mayoría de personas en el día a día, y es la salud. Obviamente health significa salud en inglés y es que yo no entiendo o no concibo el entrenamiento físico desde otro apartado que no sea la salud. Obviamente aquí entramos dentro de la salud física y de la salud mental, el pasarlo bien, el socializar, el generar comunidad y por supuesto entrenar de forma eficiente. Por otra parte, la parte explosiva, ¿no? Soy un, digamos, fiel amante, como acabo de decir, de la fuerza y por supuesto de esa fuerza por velocidad que digamos que resultaría en la potencia, ¿no? Entonces esa parte explosiva donde yo intento que las personas tengan esa chispa, esa alegría, esa dinámica activa en el día a día, pues hace que el nombre de Hell Explosive se consolide en una forma de pensar totalmente interna y que me encante que mi centro, digamos, cubra estos dos aspectos que me parecen de vital importancia, ¿no? Eso como primera pregunta. La segunda también, pues bueno, quizás pocas personas de las que hoy me oyen, quitando mi familia, quitando alguna clienta que todavía tenemos por aquí, Rosalba, te mando saludos desde aquí, ella sí vio
el crecimiento real, ella fue la que estuvo cuando nadie confiaba en mí. Y la pregunta va en cómo y cuándo surgió Hell Explosive, ¿no? Para mí, siempre he respondido esto. Hay personas que tengo cercanas y siempre me han dicho, tío, chapó porque montaste el centro justamente en el pleno COVID, y así fue. Yo trabajaba en un complejo deportivo, daba clases particulares, personales, a 2, 3 clientas, alguna vez pues 5 o 6, pero normalmente era un grupo muy reducido, y me iba a los parques, donde cuando no llovía y me respetaba el tiempo, pues podía darle clases. Si llovía un poquito buscábamos algún techo, y bueno, de aquella manera combinaba el entrenamiento en el complejo deportivo con el entrenamiento personal fuera de él, ¿no? Y en este caso, pues con un simple TRX y un elástico muy finito, empecé a impartir clases en la calle, en las zonas públicas, y donde me permitían pues trasladar esa ilusión o esa pasión por el deporte, ¿no? Una vez entra el COVID, como saben, pues muchas personas nos fuimos al ERTE, en este caso yo fui una de ellas, y bueno, dándole vueltas, como saben, yo soy una persona muy inquieta, me encanta siempre superarme, intentar darle una vuelta a las cosas, y siempre he pensado que los puntos negativos o digamos aquellos aspectos de la vida tan duros como fue el COVID te hacen sacar tu mejor versión, y así fue. Al final le di vueltas, empecé a sacar entrenamientos online para aquella época donde la gente entrenaba en casa con un simple elástico y demás, y bueno, al final pude captar alguna clienta más, mantener ya los que tenía, gracias a lo que cobraba en el ERTE, y bueno, también gracias a vivir en casa de mis padres, pues pude tener una vida tranquila y seguir formándome, hacer 2, 3 cursos, leerme un montón de libros durante todo ese tiempo, y me di cuenta de que el entrenamiento es algo que iba a ir mucho más conmigo de la mano de lo que pensaba. Y cuando me di cuenta de que el entrenamiento en gimnasios iba a tardar un poquito más en marchar, monté en mi casa, en un pequeño patio donde yo entrenaba durante esa época, monté una especie de mini gimnasio para 3 personas como mucho. Y así fue como las personas empezaron a través del boca a boca y a través de los vídeos que yo subí a Instagram, a contactarme. Oye, Asa, que el gimnasio está cerrado, necesito hacer algo, ¿te parece que entrene en tu casa y demás? Y bueno, el boca a boca, como les digo, pues fue trayendo cada vez a más gente, y cuando me di cuenta de 3 personas, tenía en mi casa un horario de trabajo, un horario laboral normal como cualquier persona, donde me levantaba a las 7 de la mañana, trabajaba de 8 a 11, me iba a comer y a las 4 volvía a tener grupos hasta las 9 de la noche. Y cuando quise creer que podría seguir así, me di cuenta de que no. Me di cuenta de que la demanda cada vez era mayor, que la gente quería entrenar conmigo, que había todavía listas de espera, y tuve que buscarme la vida para buscar un espacio donde podía entrenar a estas personas y que no se quedara nadie por fuera, ¿no? Entonces surgió dentro de esas clientes que tenía una persona que me dejó un salón de su madre, que estaba en bloques, muy humilde, la verdad, pero súper agradecido, porque la verdad que me puso las cosas muy, muy sencillas para poder empezar, siempre con una buena actitud, una sonrisa, ayudándome. El precio era totalmente bajo para que yo pudiera crecer, me ponía el wifi, no pagaba agua, no pagaba luz, vamos. Me hizo crecer una barbaridad, y sobre todo me hizo valorar ese tipo de pequeñas cosas que son las más importantes, ¿no? Cuando la gente pues todavía tiene esa empatía y se pone en tu lugar y te dan la posibilidad de cumplir tus sueños. Y en este caso empecé a cumplir ese sueño cuando ni mucho menos pensé que iba a emprender de una forma tan, digamos, tajante como la que tengo hoy, ¿no? Porque en ese momento no podía dar de alta el local, no cubría las necesidades, empecé a tener de 35 personas 60, de 60 pasé a 80, y cuando me di cuenta éramos 100. Ya no había espacio para 100 personas, empecé otra vez a darle la vuelta a la cabeza, cómo podía seguir creciendo, cómo podía darle una vuelta a las tuercas para que no se quedara nadie por fuera, lo mismo que antes. Y durante todo este tiempo creé un grupo bastante, digamos, familiar. Un grupo familiar donde Hell Explosive se convirtió en una comunidad más que en un centro de entrenamiento. Y muchas de las personas, de hecho, que estuvieron en ese lugar aún siguen conmigo en este centro. Otras, pues, que solamente conocieron esta parte, pues se perdieron esa fase humilde, ¿no?, de este proyecto, esa fase donde nadie quería venir a contar conmigo. Muchas veces me acerqué a pedir
algún tipo de colaboración y cuando veían el centro pues prácticamente ni me respondían, no eras nadie porque realmente no se conocía tu marca, no tenías ni un local dado de alta porque no cubría las necesidades y bueno, me imagino que muchos de ustedes habrán pasado por situaciones similares y sabrán lo duro que es ver que intentas cumplir tus sueños y que la gente intenta pisarte, ¿no? Entonces eso me tocó sufrirlo a mí, me tocó sufrirlo desde el principio hasta el final. Y cuando menos lo esperé, pues mi vecina de frente, del local de frente, me ofreció este centro que bueno, en un primer momento consideré que no iba a ser capaz de hacerlo, de montar un centro en condiciones, que no tenía los recursos económicos, que no iba a ser capaz de dar ese salto de calidad. Y bueno, poco a poco, con trabajo, con sacrificio, trabajando desde las 6:30 de la mañana hasta las 12 y luego desde las 4 hasta las 10, pues fui ahorrando ese dinerillo. Mi familia también me echó una mano, por supuesto, agradecerle a ellos todo lo que tengo porque sin ellos no tendría nada de esto. Y bueno, ese tiempo libre de 12 a 4 me dirían, ¿qué hacías? Pues ir a buscar materiales y estar aquí trabajando. Me pegué 4, 5, 6 meses prácticamente trabajando de sol a sol. Cuando terminaba los sábados de trabajar de 8 a 12, pues me quedaba trabajando también aquí, comprando más materiales y los domingos venía a limpiar. Por lo tanto, estuve 4, 5, 6 meses que no vi la luz del sol prácticamente, sino alguna escapada que necesitaba dármela porque si no me iba a dar algo, ¿no? Y bueno, así fueron los comienzos, El gimnasio se montó, como digo, en pleno COVID, donde los directores de mi antiguo centro me decían que estaba loco, que cómo iba a montar un centro de entrenamiento cuando los centros realmente estaban cerrando y yo iba a abrir uno. Es decir, era de locos, era una cosa que era impensable, pero como digo, yo siempre he dicho que las cosas cuando van mal es cuando tenemos que sacar nuestra mejor versión y yo, o algo dentro de mí me dijo que era el momento de hacerlo. Dejé la empresa cuando ya monté el segundo gimnasio y a partir de ahí ya me centré solamente en potenciar lo que hoy se llama Gel Explosive. Bueno, aquí estamos, con mucho trabajo, con mucha humildad y por supuesto con un orgullo de mi familia, de las personas que me rodean, de las personas que me han visto crecer y por supuesto tengo que decirlo que tengo un orgullo de mí, que a veces pues cuando se me pasa y quizás me voy a olvidar de todo lo que he hecho, siempre me pongo a ver fotos antiguas y digo, todo lo que has conseguido, amigo. Y sin un duro, es decir, soy de familia humilde, soy de familia pobre, por así decirlo. Vamos a decir que a mí o mi familia no tenemos las capacidades económicas que pueden tener otras familias. Venimos de una familia muy trabajadora y muy humilde. Todo lo que hemos conseguido, gracias a Dios, pues ha sido a través de nuestro sacrificio. Y a día de hoy, como digo, me siento súper orgulloso de que aquí la gente valore el centro que tiene y que muchas otras conozcan en este podcast cómo se ha formado Gel Explosive y lo mucho que ha costado. Mucho ha costado porque hemos empezado con un TRX, un elástico y en asfalto, mojándonos y donde nadie confiaba en nosotros. Y aquí estamos, pues ya con un pequeño nombre y con muchas ganas de seguir haciendo crecer esta marca. Una tercera pregunta, me dice que defina cuál puede ser mi nicho o cuál considere yo que es mi nicho. Y en este caso, mi nicho está muy claro. Mi nicho en un principio, obviamente esto era una palabra totalmente desconocida para mí. A medida que te vas familiarizando con un sector empresarial y empiezas a entender muchas cosas, te das cuenta de que tienes que enfocarte en un nicho. Aunque es verdad que aquí acogemos a todo tipo de personas. No somos un centro que ponemos filtro a nadie. Somos una familia y nos encanta que el que venga aquí venga a sumar y se considere parte de nuestra familia y no intente ir por su cuenta. Nos encanta que se sume, que venga y que se integre a esta bonita familia, como digo, ¿no? Pero si tengo que definir el nicho en un tipo de cliente, lo tengo clarísimo. Sería ese tipo de cliente que en centros grandes, convencionales, se siente que molesta, se siente que está fuera de lugar y se siente que no es atendida como se debe, que realmente su condición física no es la condición física de una persona que hace deporte y que por lo tanto el deporte no es para ella. Ese es el tipo de cliente que nosotros tenemos y queremos aquí y creemos que estamos enfocados en ello. Así que creo que si tendría que decirte un nicho sería ese. Una cuarta pregunta me dice algo bastante personal, no lo iba a meter, pero sí, porque creo que es una pregunta que muchas veces en algunas personas puede ocasionar dudas, ¿no? Y es la pregunta de ¿qué prefieres?
crecimiento personal o dinero. Creo que las dos están unidas. Creo que nadie en esta vida, por muy, digamos, humilde que quiera ser, por muy bondadoso, por la mentalidad X que quiera tener, trabaja gratis. Creo que todos trabajamos por dinero y porque el dinero nos ayuda a la tranquilidad. Y yo siempre he dicho que en la tranquilidad está la felicidad. Y la tranquilidad, nos gusta o no, en gran parte está medida por el dinero. Eso es para empezar. Sin el dinero, yo no podía haber montado este centro y, por supuesto, no hubiera podido crecer personalmente. Entonces, por eso digo que para mí las dos están unidas. Si yo no hubiera tenido esos recursos económicos para invertir en redes sociales, para invertir en marketing o para invertir básicamente en el material en el cual lo usamos en el día a día, seguramente muchas personas no estarían aquí y mi crecimiento personal no sería el mismo que tengo ahora. O simplemente esa parte económica me ha ayudado para pagar cursos, para irme a congresos y ser mejor profesional y por lo tanto también obtener un mayor crecimiento personal en ese ámbito, ¿no? Obviamente creo que los dos están unidos, creo que he crecido muchísimo personal y profesionalmente. Estoy mucho más orgulloso de la parte personal, sinceramente, creo que no soy el mismo Asael que hace 5 años, ni seré el mismo Asael hoy que dentro de otros 5, así que creo que en eso consiste la vida y yo lo tengo muy claro. Con mis valores, con los que me ha dado mi familia, con mi humanidad, con digamos, mi forma de ser, con esa dedicación y esa, digamos, disciplina que he tenido durante todos estos años, cosa que no voy a cambiar, pienso seguir creciendo profesional y personalmente, pero también a nivel económico, por supuesto, porque eso significa que el centro va creciendo y que cada vez somos mejores. Otra pregunta, que es algo más personal, me hacía una clienta que se dedica al trail, me decía si es posible en Gel Explosive mejorar la carrera. Y por supuesto que se puede mejorar la carrera y cualquier cosa que tú quieras, pero obviamente va a depender mucho más de ti que de mí. ¿Por qué? Porque al final yo siempre digo que conmigo entrenan 3 horas semanales y que el día tiene 24 horas. Entonces, si nos ponemos a hacer una contabilidad de horas libres que tú tienes en el día a día y las que yo pueda tener para entrenar y estar contigo, obviamente es una gran minoría y por supuesto va a contar más tus pequeños hábitos y lo que tú hagas por fuera de aquí que lo que hagas conmigo dentro del centro. Por supuesto, lo que haces aquí es muy importante porque es un complemento de lo que tú haces por fuera, pero como te digo, si tú aquí haces todo perfecto y fuera de ello el 85-90% de tu tiempo no lo haces bien, obviamente no hay nada que hacer. Por eso nosotros hemos creado un sistema para personas que hacen carrera, ya tenemos algunos de ellos con nosotros, que combinamos el entrenamiento de fuerza con un entrenamiento específico de carrera por fuera. ¿Por qué ocurre esto? Porque luego dentro del centro hacemos las cosas bien, pero luego por fuera, al no saber cómo interiorizar o cómo programar nuestro día a día o cómo gestionar nuestro ámbito familiar con el ámbito más deportivo, pues hacemos entrenamientos que no competen y vemos que no avanzamos, que no mejoramos. Y muchas veces acabamos desistiendo o acabamos desmotivándonos y creo que es un error, al final de programación, de saber en qué punto estamos y saber cómo programar. Pero claro, esto no es tan fácil. Tú piensas que yo al final llevo estudiando ejercicio físico, programaciones, vamos a decir así más claro, más de 10 años. Y aún pienso que puedo mejorar muchísimo más y continuamente me estoy reciclando y escuchando nuevas formas, nuevos métodos, nuevas ideas, cosas que salen nuevas, porque esto va cambiando. Entonces, si yo, que soy una persona profesional del sector, no soy capaz de considerarme un experto en la materia, pero sí de hacerte mejorar, por supuesto, porque tengo los recursos para hacerlo y seguramente mayores conocimientos que tú, imagínate tú misma o tú mismo en este punto, donde entrenas la fuerza, pero luego salgo a correr y hoy que toca, pues hoy me apetece hacer 5 kilómetros, hoy me apetece hacer montaña, mañana hago series porque lo vi así, me hago una rutina en ChatGPT, pero todos aquellos parámetros personales que componen una programación, una periodización, ¿lo estás teniendo en cuenta? ¿Sabes cuáles son? Creo que no, y ese es el principal problema, que al final solamente con entrenamiento de fuerza, si no planificamos bien fuera, no vamos a obtener esos resultados y creo que ese es el principal problema, pero por supuesto que en Gel Explosive se puede mejorar tu rendimiento deportivo, sí que sí.
Otra pregunta. ¿Qué valores representan a Hell Explosive? Creo que es familia. Muy fácil. Familia, todo lo que involucre familia, cercanía, apoyo, motivación, aspecto social, aspecto de motivación, aspecto de cercanía, aspecto de comunidad. Esos son los valores para mí que representan el centro de entrenamiento de Hell Explosive. Por supuesto, no hay ninguna duda de que aquí las personas que vienen son personas maravillosas y que todos intentan arrimar el hombro y que cuando una persona necesita ayuda, pues ahí están, se escuchan, se van a tomar un café, si tienen alguna duda con la repetición, pues se le dice uno al otro, si hay algún ejercicio y, por ejemplo, yo no puedo estar pendiente porque estoy con otra persona, pues ves a la otra persona que ya entiende bastante más, lleva mucho tiempo con nosotros, cómo apoya y cómo le corrige. Pues creo que al final eso hace que se convierta esto en una familia y creo que todos los valores que puedan entrar dentro de Hell Explosive están dentro de lo que significa la palabra familia. Siguiente pregunta, ya vamos por la séptima. ¿Cómo te gustaría que se conociese o que se valorara tu centro dentro de un futuro? Pues como un centro que ayudaba, que daba valor y que le salvó la vida a muchas personas. Y no hablo salvar la vida en el aspecto más real, más directo de la palabra, sino hablo de salvar la vida en el aspecto salud, en el aspecto calidad de vida. Que personas que hubieran tenido una vida bastante más limitada, pues por conocernos a nosotros y que gracias a nuestra forma de entender el ejercicio físico, pues puedan tener una vida mucho más óptima, mucho más estable, mucho más alegre y mucho más dinámica, por así decirlo, en el día a día. Y para mí no cabe otra forma de querer ver como valor en el centro en un futuro que esa, porque creo que esa es la clave del éxito, el ser persona, el ser honesto, el querer ayudar, el querer dar valor. Y no concibo otra forma de expresar el valor que pueda dar nuestro centro a la sociedad sin entender que nosotros estamos para mejorar la calidad de vida de las personas y así me gustaría que nos recuerden, por supuesto. Octava pregunta. ¿Por qué pusiste este nombre? Yo creo que ya esta pregunta la respondí antes, entonces no voy a volver a repetirla. Pero esta que viene ahora, que es la novena, ¿qué diferencia este centro de los demás? Y esta pregunta me la hicieron una vez en una entrevista y creo que la respondí, pero me gustaría cambiar un poco el paradigma de esa respuesta que di en su momento. Yo creo que ningún centro es igual. Es igual, ¿sabes por qué? Porque creo que la diferencia tan grande de este centro con respecto a otros son las personas, son ustedes. Son las personas que forman esta comunidad. Creo que cada uno es diferente, cada uno tiene algo grande que dar, cada uno aporta su granito de arena, cada uno muestra su parte más personal, cada uno se ríe de forma diferente, habla de forma diferente, se toma las clases de forma diferente y eso hace que Hell Explosive sea diferente, pero no considero que sea diferente en virtud de algo positivo con respecto a otros, ni mucho menos. Creo que hay muchos centros buenos y me alegra decirlo porque gracias a Dios estamos cambiando esa directriz que teníamos de centros convencionales grandes que todavía siguen surgiendo, sí, pero cada vez son las personas más coherentes y más, digamos, más críticas en ese aspecto y valoran más lo que nosotros en centros pequeños, individualizados, solemos darle, esa atención más personalizada, esa cercanía, ese corregirles, ese decirle en cada momento lo que tienen que hacer y esa especificidad. Entonces, creo que los centros como el nuestro somos diferentes por las personas que lo conforman. Entonces, creo que esa sería la respuesta más lógica y la más coherente ante esta pregunta que me dice. Una décima pregunta que dice que si una persona que quiere empezar y no se atreve, ¿qué le dirías? ¿Qué le recomendarías a una persona que no se atreve a empezar sabiendo que lo tiene que hacer, pero obviamente por malas experiencias o porque no les gusta el deporte o no han probado un centro como este, pues no se atreven a dar el paso?
yo creo principalmente que todos intentamos englobar el entrenamiento o digamos el ejercicio físico dentro de un centro de entrenamiento. Hay una cosa que yo siempre recomiendo y es haz lo que te gusta. No todos tienen que venir a Gel Explosive a entrenar. Obviamente, si me dices qué es lo que dice la ciencia a día de hoy, que es lo mejor, pues obviamente entrenar fuerza como factor principal y luego combinarlo con trabajo más metabólico. Todo dentro de un contexto obviamente adaptado a cada cliente. Ahí no vamos a entrar, pero si me preguntas, esa sería quizás la primera herramienta a nivel ciencia. Pero si me preguntas a nivel de lo que es la realidad, lo que nos encontramos en el día a día con otras personas, con personas que se encuentran en una situación como esta, que quieren empezar, tienen que hacer algo de movimiento, pero no lo hacen, es que empiecen por hacer lo que les gusta. ¿Te gusta nadar? Vete a nadar. Y me dirán, no, pero es que nadar no tiene la parte de tracción, no tiene la parte de fuerza específica. Da igual. Empieza a entrenar. Va a ser mejor que te muevas en un medio acuático que te gusta a que no hagas nada y estés sentado en el sillón. El CrossFit. No, es que el CrossFit es súper lesivo, pero da igual. Es decir, si estamos hablando de una persona que no se mueva, yo entiendo que dentro del CrossFit, y conozco, hay grandes profesionales y sabrán adaptar en cierta medida a una persona que no ha hecho ejercicio, pues ese trabajo. Obviamente, cuando hablamos de una persona que no le gusta el deporte, lo más normal es que no vaya por el CrossFit porque no le gusta el deporte. Y si ya te vas al CrossFit es que estás yendo al extremo alto. Pero bueno, vamos a entenderlo dentro de una escala digamos, de diferentes segmentos bastante radicalistas, pero para que ustedes me entiendan, ¿no? Me gusta el Zumba. Empieza por Zumba. No, pero es que el Zumba realmente es un trabajo metabólico, se olvida la fuerza, da igual, que empiece por ahí. Si lo que te tienes que sentir es bien contigo mismo o contigo misma. Una vez te empiezas a sentir bien, empiezas a ver cambios en tu cuerpo, empiezas a bajar esos kilos de más y empiezas a entender que el ejercicio genera endorfina y que calidad de vida mejora y que te notas más alegre, más a gusto con tu familia, te dan ganas de ponerte ropas que antes no te ponías porque te quedaban mal o tú sentías que te quedaban mal y empiezas a empoderarte, ahí empezarás a entender y empezarás a motivarte quizás para dar un salto más. Y ahí es cuando al igual, si te digo, empieza a combinar el Zumba, el medio acuático, el baile de salón, el yoga, el pilates, con ejercicio de fuerza. Ahí sí te voy a decir que empieza a motivarte, pero es que ahí no te va a costar tanto dar ese salto de calidad, pero porque tu cuerpo te lo va a pedir. Pero todo va por progresiones. No todo el mundo tiene que entrar en el mismo barco. Hay gente que le gustará ir a Italia y otros a Tailandia. Y hay gente que no le gustará volar y eso hay que entenderlo, que cada persona es un mundo y hay que entender que en la variabilidad creo que está el éxito y está la coherencia. Y no nos podemos olvidar de esta última porque tenemos que tratar a las personas como lo que son, personas, cada uno con su contexto y su diferencia. Entonces, si quieres empezar y no te atreves, empieza por aquello que te motive. Seguro hay alguna actividad que te guste más. Pruébala. Pide un día de prueba. Prueba una, prueba la otra y cuando te sientas a gusto en un sitio, ahí estás. Ahí diste el primer paso, ahí diste escalaste la primera piedra para conseguir tus objetivos. Y esa es la clave. No empezar por lo que dicen los demás, no ir por donde van los demás porque es lo que está naturalizado, porque es lo que está más contextualizado. No. Tenemos que entender esta parte y esto es súper importante. Creo que al final siempre hablamos de lo que dice la base científica, pero a veces nos ponemos muy poco en el contexto de las personas y creo que no es nada correcto. Entonces, si me pregunta por esta parte, ¿qué le diría? Pues que empiece haciendo algo que le guste. Ya estamos terminando, me quedan 2 preguntas. La número 11 dice, si consideras a Gel Explosive un proyecto consolidado. Yo creo que no hay proyecto en la vida consolidado. Esto es una palabra para mí que se utiliza y es verdad que hay una base detrás que se tiene un poco, pues, digamos de cierto modo, un poco contrastada y sí es cierto que lo que yo he leído, lo que siempre se ha dicho, es que un proyecto en el primer año comete errores y en este primer año es cuando tú empiezas a analizarlos para intentar corregirlos a través de ese segundo año. En ese segundo año se pulen los errores del segundo y en ese tercer año, si el negocio funciona, se considera como un proyecto consolidado. Esto dicen algunos, otros dirán otras cosas.
Yo digo que no hay proyecto consolidado, y menos cuando hablamos de pequeñas empresas como en este caso la nuestra, donde yo soy un trabajador más. ¿Por qué digo esto? Porque si tú pierdes el norte, si tú empiezas a perder el sentido o empiezas a dar ese valor que dabas, lo empiezas a perder o empiezas a desaparecer, esa calidad humana, esa transparencia, esa humanidad, ese servicio de calidad que tú ofrecías, lo empiezas a perder, por muy buen proyecto que hayas tenido durante los últimos 6, 7 años, lo que ha costado levantar un proyecto durante tanto tiempo, créeme que en menos de nada lo acabas botando todo por la borda, y puedes acabar perdiendo ese proyecto consolidado. Por lo tanto, creo que para que los proyectos sigan siendo consolidados, la persona que está detrás, ya puede ser en este caso el mío, que soy el dueño, o en el caso de una sociedad, varios dueños, varios socios o lo que sea, creo que el trabajo nuestro, el mayor trabajo y el más duro y el que nadie ve es el que está por fuera. Yo siempre digo, yo aquí disfruto trabajando con la gente. Mi trabajo más duro es el estar detrás de todo esto. El que esté todo limpio, el que los materiales estén bien, el que esté todo recogido y perfecto. Yo soy un psicópata, por así decirlo, de la limpieza y del orden, sobre todo del orden, porque considero que cuando tú entras a un centro, el ver que todo está bien ordenado, que todo está en su sitio, que los números se ven de las pelotas, que los elásticos están ordenados correctamente por intensidades, que las kettlebells están bien, las mancuernas están bien ordenadas para que no se den un golpe, que las barras están en su sitio, todo eso hace que un cliente a primera vista diga, wow, aquí se entrena bien, o por lo menos se curran las clases, porque una persona que ordena, es limpia y es disciplinada con el orden que debe haber dentro de una empresa, creo que va a ser también ordenada con lo que tú luego transmites al cliente en ese servicio de entrenamiento físico. Por lo tanto, yo digo, cuando hablamos de un proyecto consolidado, creo que hay muchas cosas que la gente no ve, que la gente al final le viene a entrenar y se va, pero no ve lo que hay después cuando tú vienes. Yo vengo siempre una hora antes o 45 minutos antes a trabajar para mantener todo en orden, para ver si los servicios están limpios, porque si el cliente sale de entrenar y va al servicio y ve que el servicio pues no está limpio, da una mala imagen, eso no puede ocurrir. Si voy a la oficina y va a ponerse una persona en la tanita y ve todo lleno de cisco en el suelo, no da buena imagen. Si los bancos están mal regulados, pues para mí tampoco da mala imagen. Si las bicicletas están llenas de polvo, es que no limpias y por lo tanto da una mala imagen. Si los paños del baño no se cambian y se limpian cada semana, también es una mala imagen. Si los proveedores no rellenan la nevera y tienes la nevera vacía, también da una mala imagen. Si los suéteres que están arriba puestos porque es el merchandising están sucios y no te has dado cuenta de cambiarlos o limpiarlos, lo que sea, da una mala imagen. Son tantas y tantas cosas que hay detrás de un proyecto consolidado que en el momento que tú no estés, se te puede ir todo por la borda en menos de nada. No solamente atender bien al cliente, no es solamente que el cliente se sienta a gusto, es todo lo que hay detrás para que esto funcione. Pagar un alquiler, pagar la luz, que el termo funcione, que las cámaras funcionen, que los extintores estén en orden, que haya una protección de datos, que esté todo en regla, que los fitballs estén bien inflados, que los elásticos no estén cortados. Son tantas y tantas cosas. Acabo de venir de viaje y desde los 4 o 5 días yo he ido trabajando. ¿Por qué? Porque mi padre me ha enseñado que el ojo del amo engorda al caballo, el amo siempre tiene que estar en su centro, dando el callo, tiene que estar pendiente a todo, y que por supuesto el dueño es el que vela por la seguridad, la integridad y por la calidad del servicio que se da. Por lo tanto, creo que sí estamos de forma, presente, consolidados hoy, pero no me acomodo para nada porque sé que mañana podemos perder esa consolidación y no ser un centro consolidado. Por último, y terminando ya estas preguntas, me preguntaban ayer, y esta me encantaba porque decía, en una palabra, dinos cuál es el éxito de tu centro. Y creo que lo tenía claro según la leí. Resiliencia. Resiliencia porque
Creo que he sido una persona que he pasado por 1000 momentos duros, por muchos momentos de dudas a nivel personal y de profesional. Creo que me he equivocado, te voy a decir 1000 veces, yo creo que más de 1000 veces. No me arrepiento de ellas, pero creo que me han servido para ser el Asael que soy hoy. Creo que he fallado a nivel empresarial, a nivel personal, muchas veces también. Y eso me ha hecho mejorar, recapacitar y corregir muchas cosas que no quiero en el Asael de ahora. Creo que este centro es una muestra de crecimiento personal, de personas humildes, trabajadoras, disciplinadas, resilientes, que han demostrado que con trabajo duro, que con sacrificio y con mucha ilusión, porque siempre he tenido esa ilusión de que la gente pues, te valore no por lo profesional solamente, sino también por lo personal, por ser buena persona, por ser una persona que empatiza con cada uno de los clientes. Creo que he tenido esa ilusión siempre de que este centro pues, sea una muestra de lo que son los valores que a mí me han transmitido mi familia, ¿no? Y creo que la resiliencia, el estar ahí, levantarme detrás de cada caída, ha sido pues la principal razón por la que esto siga funcionando y por la que este centro le pueda dar el servicio que hoy reciben. Y creo que esa es la palabra con la cual definiría esto. Así que gracias por las preguntas, chicos, chicas. Para mí me cuesta abrirme, sobre todo a nivel personal con muchas personas. A veces pienso que tengo que abrirme más, pero creo que es una cuestión que me he tenido que ir trabajando y que me sigo trabajando poco a poco. Y estas preguntas, pues al responderlas, al sobre todo leerlas y preparármelas un poco también, te hace abrir la mente y volver al pasado. Recordar de dónde vienes, de esas palabras de algunos profesores que no confiaban en ti, de esos compañeros que tenían mejores recursos que tú, de esas personas que venían de familias más adineradas que las tuyas y que tú siempre te veías detrás, en la cola, porque era así. Me sentía el peor de todos, me sentía siempre el más malo estudiando, me sentía que solo servía para hacer deporte y que para lo demás no servía. Y el verte después de todas estas preguntas, que de hecho no las he publicado todas, porque no me daba tiempo, no quería que se extendiera esto, pues te hace volver al pasado, darle una vuelta a la cabeza y pensar, pues, jolín, todo lo que has conseguido, tío. Y eso que eras el más malo de la clase y en el que nadie confiaba, ¿no? De hecho, siempre, una que otra vez la he comentado aquí, yo tenía una profesora de plástica, no me da vergüenza decirlo, ni me da pena decirlo, porque la verdad que no se merece respeto por mi parte, una profesora, una persona docente, que te diga cuando tienes 14 años que no vas a llegar nunca a nada por no saber dibujar, pues demasiado duro, porque es una persona que no sabe gestionar ese tipo de opinión de tu docente, de tu profesora, de una persona que tú tienes aquí arriba, y que lo que debería hacer es intentar entenderte, comprenderte y apoyarte para que seas mejor el día de mañana y no lanzarte ese tipo de frases que lo que hace es hundirte, ¿no? Durante mucho tiempo creo que esa palabra y muchas otras cosas me hundieron y me dejaron en el punto donde les decía que estaba, en el punto donde no confiaba en mí, creía que no valía para esto ni para otra cosa. Y que leyendo esto y viendo las palabras de agradecimiento de todos ustedes, de esa sonrisa que me muestran cada día, del gracias Asa, hoy venía mal y gracias a ustedes, gracias a ti, pues algo mejor. Creo que me di cuenta de que esa persona no tenía idea de lo que decía, que no era el peor, ni mucho menos, era uno más y que tenía muchas virtudes que hoy estoy sabiendo explotar y que gracias a ese crecimiento personal del que hablaba antes, puedo ayudar a muchas personas como ustedes a tener una mayor calidad de vida y estoy súper orgulloso de hacerlo y de saber que hay personas que han podido mejorar su vida y su día a día gracias a mis humildes conocimientos y a mi trabajo diario. Así que de nuevo les doy las gracias por compartir estas preguntas conmigo, por formar parte de Hell Explosive, por tratarme como me tratan, por valorarme como lo hacen y por estar aquí conmigo mucha parte de mi vida, ¿no? Porque ustedes pasan más tiempo conmigo que mucha gente de mi familia y eso al final hace que no se conviertan en simples clientes, sino en mucho más que eso. Así que gracias. Ya saben que me tienen para lo que necesiten y bueno, a los oyentes que no son de Hell Explosive, agradecerles vuestra escucha. Espero que esto también les ayude a
a entender un poquito más nuestro proyecto, a seguirnos y sobre todo a seguir entrenando y sacando esa mejor versión de ustedes, porque esa es la idea del Explosi y la de este podcast. Así que muchas gracias, nos vemos en el próximo episodio y que tengan un feliz día. Gracias por escuchar el Explosi Podcast. Recuerda que entrenar puede ser útil, sencillo y divertido. Nos vemos en el próximo episodio.